Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré. Él le dijo el diablo: pues a mí se me ha entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para rogarte que tú nos ayudes a exponer el sermón de esta mañana, Dios mío. Tú eres el Dios que convence de todo pecado. Tú eres quien traes vida a aquellos que están muertos, Señor, por medio de tu palabra. Yo te ruego, amado Dios, que en este tiempo que va a estar siendo expuesta tu palabra, tú me ayudes a ser fiel al mensaje del Evangelio, de manera que no haya excusa delante de ti, Señor. Padre, que tú traigas convicción de pecado, que tú nos ayudes a crecer por medio del Espíritu Santo, y que podamos crecer cada día más en tu palabra, para que cimentados en ella podamos también vencer la tentación. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? ¿Sabe que no hay cosa más difícil para una persona que padezca diabetes que le inviten a una fiesta y que por donde quiera que camine lo que vean sean dulces y postres? Definitivamente que estar en una fiesta donde hay tanta variedad de dulces, postres y personas cada vez ofreciéndote un poquito, bueno, pero cómete un chispito más, eso más que por hoy, pruébate un chispito más. Definitivamente eso es terrible. Sería una tentación sumamente fuerte de vencer para todos aquellos que son amantes de los dulces y que sobre todo aquellos que padecen diabetes. Ahora imagínense, no solamente estar en este caso en una fiesta, sino estar en el desierto. Han pasado varios días, usted no ha comido nada y de repente aparece este único ser para decirte: mira, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes todo esto en comida? Esa fue una de las tentaciones que vivió Jesús mientras se encontraba en el desierto, guiado por el Espíritu Santo como parte de su preparación para iniciar su ministerio. Cuando vamos al contexto de esta porción, nos encontramos que se da en el desierto de Judea. Y el desierto de Judea es un desierto particular, un desierto bastante montañoso, o sea, no es solamente plano, sino que es rocoso, tiene bastantes colinas. Hay poca vegetación, hay poquita agua, por lo tanto, pues no hay mucho alimento, no hay mucha sombra, no hay muchos animales. Durante el día las temperaturas pueden ser bastante calientes, pueden llegar a sobrepasar los 100 grados, y por la noche la temperatura puede llegar a bajar hasta los 40 grados, o sea, por el día mucho calor y por la noche mucho frío. La realidad es que no es un lugar nada bonito, nada cómodo para estar. Tan peligroso que si una persona caminando tropieza en una de esas colinas que tienen hasta 1200 pies de altura, puede fácilmente fallecer en aquel lugar. Y fue allí donde Jesús fue tentado.
fue tentado por 40 días. Y cuando vamos a esos primeros 2 versículos del capítulo 4, nos encontramos que Lucas inmediatamente nos da un panorama completo de lo que allí sucedió. Lucas nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo hasta el desierto, que estuvo 40 días sin comer, siendo tentado por el diablo y que en algún punto tuvo mucha hambre. Ese es el panorama que nos da Lucas de la situación en la que se encontraba Jesús. Pero vemos que inclusive aún esos únicos 2 versículos de esa introducción de Lucas podemos sacar cosas muy importantes para lo que será este sermón. Lo número 1 es que Jesús no llegó al desierto por cuenta propia. O sea, Él no dice, voy para el desierto. No dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Así que Jesús no llegó allí porque quiso, sino que fue llevado por el Espíritu Santo. No fue un error, no fue una situación fuera del control de Dios, sino que su Espíritu Santo lo llevó allí como parte de la preparación de Él para su ministerio. Número 2, lo que podemos ver es que a Satanás no le interesa si la persona está o no está llena del Espíritu Santo para llegar a tentarlo. Lo vemos ahí. Estaba Jesús lleno del Espíritu Santo y Satanás por 40 días llegó para tentarlo. Jesús llega a los momentos más vulnerables de la vida de las personas para comenzar a tratar de atacarlos y hacerlos caer. Y número 3, en todo ese tiempo que Jesús estuvo en el desierto siendo tentado, sabemos por esos únicos 2 versículos que nunca pecó. Y si tuviéramos que quedarnos solamente con estos únicos 2 versículos, ya pudiéramos irnos para nuestras casas. Pero Jesús y el Espíritu Santo no es tan simple. Él quiere que nosotros aprendamos y crezcamos más en Él. Y entonces nos encontramos en el centro de esta narrativa, los versículos desde el 3 hasta el 12, cómo se vio en detalle estos días que Jesús pasó en el desierto siendo tentado por Satanás. Y vemos que Satanás utilizó 3 tipos de tentaciones contra Jesús. Él fue y lo tentó por la necesidad física, o sea, el hambre, el comer, el necesitar alimento, algo necesario, no era nada malo. Comer no es malo. Número 2, lo tentó por el deseo de reconocimiento. ¿A quien no le gusta ser reconocido? De primera instancia, pudiese parecer bueno. Le ofreció poder, le ofreció fama. Y lo tercero, lo tentó, mire esto, lo tentó con tentar a Dios. Tentó con tentar a Dios. Parece un trabalenguas, pero lo que Satanás quería hacer era simplemente provocar a Jesús que provocara a Dios. Para que en su desconfianza probara a ver si Dios está o no está con él, si Dios o Dios no está contigo, si eres o no eres el Hijo de Dios. Esas fueron las 3 tentaciones que Jesús vivió. Ahora vamos a ver en detalle cómo se vieron esas tentaciones. Lucas versículos 3 y 4 presenta entonces la tentación de la parte fisiológica. Satanás comienza apelando a la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Mire qué interesante que Satanás le dice, si eres Hijo de Dios, o sea, si es verdad que tú eres quien tú dices ser, pues mira, pues convierte estas piedras en pan para que puedas comer si tú no tienes hambre. Si tú tienes hambre y tú eres el Hijo de Dios, yo te tengo la solución. Mira, coge esta piedra, conviértela en pan y cómetela. Lo interesante es que Jesús tenía muy clara su identidad. Jesús no necesitaba que Satanás, probarle a nada a Satanás. Él sabía, nosotros sabemos por el contexto anterior en la predicación pasada, de que ya Jesús en el bautismo había visto el cielo abrirse y haber escuchado una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero ahí estaba Satanás tentándolo, preguntándole, poniendo en duda si realmente tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes entonces estas piedras en pan? ¿Qué fue lo que Jesús le contestó? Y aquí es que viene lo que sería el tema central de esta prédica. Jesús en cada una de las situaciones de la tentación
utilizó la palabra para contrarrestar la tentación. Lo que nos enseña que nosotros, por medio de la palabra y el Espíritu, somos empoderados para vencer también la tentación. Jesús le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús utilizó la palabra de Dios para refutar esa primera tentación. ¿Y cuál es el contexto de estas palabras? ¿De dónde Jesús toma estas palabras? Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 3. Y leo textualmente. Dice Deuteronomio 8 del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, importante, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios le dio estas palabras al pueblo de Israel justo antes de poseer la tierra prometida como un recordatorio de todo lo que ellos habían pasado y un recordatorio de todo lo que iban a tener. Ellos habían vivido en el desierto, Dios los había sostenido en el desierto y ahora van a tener una tierra que van a tener ahora no escasez, sino que ahora van a tener abundancia, pero esa abundancia Dios fue quien se la dio y no pueden quitar sus ojos de aquel que les dio la abundancia porque fue el mismo que los sustentó en medio de la escasez. Entonces, Jesús dice, Dios es suficiente. Dios es suficiente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesús, lo que el pueblo no pudo hacer, vino Jesús ahora entonces en total oposición a cumplir lo que el pueblo no pudo. Ellos no pudieron ceder ante la tentación y ahora Jesús sí puede mantenerse en medio de la tentación. Sí. Podemos aplicar esto en que nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor y no podemos permitir que las situaciones de la vida nos abrumen a tal punto que mine nuestra confianza en Dios. Nosotros no tenemos un Dios que cambia según las circunstancias, sino que Él permanece siendo el mismo aún en las circunstancias. Las circunstancias son cambiantes, pero Dios no es cambiante. Dios permanece siendo fiel y significa que Dios sigue siendo suficiente tanto en la escasez como en la abundancia. Vemos entonces cuál es su segunda tentación. Satanás no se queda quieto, sigue adelante. Entonces, ahora tenta a Jesús con el poder y la fama. En otras palabras, la vanagloria. Y una pregunta que me venía a mi mente cuando yo estudiaba para el sermón, yo decía, ¿acaso no podía Jesús decirle a Satanás, mira, tú me estás ofreciendo el mundo y todo esto, déjame decirte, si yo quiero esto, esto es mío? Es el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús siempre ha tenido algo muy claro, que dentro de la Trinidad, Él siempre ha estado sujeto al Padre. Él nunca ha tomado nada sin que el Padre se lo haya dado antes. ¿Cuál fue la contestación de Jesús a Satanás? Nuevamente va a la palabra y le dice, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el contexto de estas palabras las encontramos nuevamente en Deuteronomio capítulo 6, 13 y en el 10, 20. Y para no leer toda la porción, en ambos casos sabemos que Dios se dirige al pueblo de Israel para recordarle quién fue que los libró de los enemigos y quién fue quien les dio a poseer la tierra donde vivirían. No fue por causa de otro Dios, no fue por causa de ellos, sino que fue Él mismo. De ahí que Jesús le citará las palabras, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, aquel que fue que te libró de la tierra de Egipto, aquel que fue que te libró de todos sus enemigos y aquel que está entregándote esta tierra hoy en tus manos, a ese es el único a quien tú tienes que servir y adorar.
Jesús le recuerda a Satanás que quién es el único merecedor de toda gloria y honra. Por otro lado, le está recordando a Satanás, ¿te acuerdas por qué tú fuiste botado del infierno? Por eso mismo. Porque pensabas que tú podías recibirte la gloria y la honra, pero el único que merece toda gloria es el Padre Celestial. Tu condena ya está establecida y nadie la va a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos caído en la trampa de Satanás de querer llevarnos la gloria? Yo he caído unas cuantas veces ahí. A veces lo hacemos porque queremos reconocimiento cada vez que surge la oportunidad o simplemente porque nuestro corazón se ha llenado de vanidad y no nos damos cuenta que el orgullo y la vanagloria nos están consumiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros bregamos con esas situaciones del corazón. Tercero, nos encontramos con la tercera tentación de Jesús, donde Jesús es tentado a tentar a Dios, o sea, a crear un tipo de desconfianza. Satanás toma a Jesús, dice algunas versiones que lleva hasta Jesús hasta el pináculo del templo. En esta versión dice que lo lleva hasta un lugar alto. Y lo incita a lanzarse al vacío con la excusa de que le demuestre de que él es hijo de Dios y que si tú eres hijo de Dios, pues Dios te va a enviar al ángel y lo va a cuidar. Lo interesante, mire que Satanás es bastante astuto y se sabe la palabra, como hablábamos ahorita en el discipulado congregacional, que como Satanás vio que Jesús estaba citando la palabra para contrarrestar cada una de las tentaciones, entonces dijo, yo también sé palabra, yo también me conozco la Biblia. Y fue allá al Salmo 91, versículos 11 y 12, y se lo citó. Y le dijo, y leo, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás le citó la Biblia a Jesús. Óigame, a lo que Jesús le respondió, mira, se ha dicho que no tentarás al Señor tu Dios. Y estas palabras nuevamente las encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Y esta quisiera directamente allí y leerla. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16 dice, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Aquí está hablándole Moisés, o más bien Dios, al pueblo de Israel, recordándole algo que sucedió anteriormente. ¿Qué fue lo que sucedió en Masá? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y fue liberado de Egipto por mano poderosa del Señor, ellos estaban en el desierto y en un punto dado el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Ay, el Señor nos trajo para acá para matarnos. Nos trajo para acá para dejarnos morir de sed. Nos trajo para acá y nos ha abandonado, nos ha dejado solos. Y se encontró en un punto dado donde si Moisés no interviene, allí se acaba Israel. Pero Dios en su misericordia le dijo a Moisés, mira, vete a coger la vara, coge aquella piedra, la vas a golpear y de allí va a comenzar a brotar agua. Y eso fue lo que sucedió. Pero por causa de que aquel día el pueblo de Israel había tentado a Dios, había probado a Dios, porque ellos decían, a ver si Dios realmente está con nosotros, se le puso Masá y Meriba, donde tentaron a Dios. Inclusive vemos algunos salmos que nos recuerdan eso, donde le dicen, no hagan como el pueblo que tentaron a Dios en Masá y en Meriba. Ahora Satanás está utilizando para tentar a Jesús, que se lance a un sitio. Mira, si tú eres el hijo de Dios, lánzate, tírate por ahí para abajo, y que Dios te va a rescatar, te va a coger en los ángeles y te van a poner a salvo. Y Jesús le cita la palabra y dice, no vas a tentar al Señor tu Dios. Ya el Señor lo ha dicho, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, tentó al Señor en aquel lugar. Jesús estaba claro de que Dios nunca lo abandonaría, por lo tanto él no caería en la trampa de Satanás de poner a Dios a prueba. Jesús nuevamente utiliza la verdad de la palabra de Dios para refutar la mentira de Satanás. Y mire qué cosa, hermanos, que Satanás está utilizando la palabra de Dios para engañar. Escuche bien. Está utilizando la palabra de Dios para engañar.
porque aún la palabra de Dios tomada fuera de su contexto y aplicada de una manera incorrecta puede ser utilizada para mentir, para engañar y para hacer cosas que no son reales al evangelio. Entonces, eso nos trae una gran preocupación y también una gran alerta a nuestros oídos. ¿Dónde estamos prestando atención nosotros? Porque allá afuera hay mucha gente que se dicen ser predicadores de la palabra de verdad y simplemente están tomando textos fuera de contexto para sus propios pretextos. Satanás cogiendo la palabra del Señor, transversándola para engañar a gente y llevarlos a perdición. Hay que tener mucho cuidado, hermano. No podemos tomar con mucha ligereza la palabra. De hecho, el apóstol Pablo, cuando se refiere a los de Berea, le dice, oye, mire, recuerden los de Berea, que son gente que escudriña la palabra de Dios. Y yo siempre lo he dicho aquí, usted tiene que tener su palabra abierta en mano, que si el pastor predica algo, y diga, ¿dónde dice eso? ¿En qué contexto lo dice? ¿Es ese el contexto? Escudriñe la palabra, aunque sea yo el que predique. No importa, el que esté predicando, usted tiene la responsabilidad de tomar la palabra y ver y afirmar si esa palabra que se está utilizando es en el contexto correcto y tiene la aplicación correcta según lo que Dios estipuló. Jesús se dio cuenta de eso rápido y dijo, espérate, Satanás, tú me podrás estar citando la palabra del Señor, pero eso no fue lo que quiso decir. Sí es cierto que Dios envía a sus ángeles para proteger, pero no es cuando yo de ignorante, de prepicaz, me voy a hacer estupideces, perdone la palabra, buscando el peligro para poder decir, líbrame, Señor. Eso sería bastante imprudente de nuestra parte. Y a veces hay gente que es así, que hace cosas imprudentes y después que se ve en medio del caos, de la imprudencia, que sus propias decisiones dice, Señor, líbrame. Dios en su misericordia te puede librar, pero no te va a librar de las consecuencias. Las consecuencias son reales. Tengamos cuidado de no estar tomando decisiones que expongan nuestra vida espiritual para luego estar gritando, Señor, sálvame. No tentemos a Dios con nuestras acciones. Dice la palabra que acabada la tentación, Jesús regresa en el poder del Espíritu y comienza a ministrar. Entonces vemos que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. En el desierto es tentado por Satanás. Allí él, por el Espíritu y por la palabra, vence la tentación y una vez termina el tiempo de preparación, entonces sale en el poder del Espíritu. El mismo poder que lo llevó al desierto, el mismo que lo lleva a ministrar ahora. No es un espíritu diferente, es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que lo llevó y lo acompañó en el desierto, en el tiempo de prueba, es el mismo Espíritu Santo que lo va a acompañar ahora en el tiempo de ministración. Cuando leemos el capítulo 4, Lucas nos da un pequeño resumen nuevamente de cómo fue el ministerio de Jesús. Dice versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sinagogas siendo alabado por todos. Obviamente Lucas lo que está haciendo aquí es un pequeño resumen de la vida ministerial de Jesús, pero la realidad es que los problemas de Jesús no se acabaron aquel día. Las tentaciones de Jesús no terminaron aquel día. Las dificultades de Jesús no terminaron aquel día. Claro que era alabado por mucha gente, pero también era odiado también por mucha gente. De hecho, si usted sigue leyendo el capítulo 4, más adelante se va a encontrar en el versículo 28, y Leo dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿Qué cosas? A Jesús predicarle. O sea, Jesús sale del desierto lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar. Y hay gente que, claro, recibe el mensaje con amor, porque aquellos que han sido elegidos por Dios para salvación van a recibirlo con mucho amor, pero aquellos que no, van a recibirlo ¿con qué? Con odio, con ira. Y dice, levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad, escuche bien, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí.
O sea, Jesús no acaba de salir bien de 40 días de ayuno y oración, preparándose para ministrar, siendo tentado y venciendo la tentación, sale en el poder del Espíritu, comienza a predicar y ya lo quieren matar. Pero literal, lo quieren arrojar al vacío desde una colina. Pero no era el tiempo, sabemos que no era el tiempo. Y dice que él, pasando por en medio de ellos, se fue. Pero vemos que los problemas relacionados al ministerio de Jesús no terminaron luego de la prueba de tentación. No, esa era la preparación para lo que venía. Satanás tenía quizás Dios le permitió, quizás no, Dios le permitió ir y tentar a Jesús, sabiendo que Jesús no iba a caer en la tentación, de que Jesús iba a salir fortalecido de allí para enfrentar la prueba que más adelante vendrían, que eran mucho más cercanas, mucho más reales, con personas reales, físicas, que podían hacerle daño. Jesús no dejó de ser tentado. Toda la vida de Jesús fue una vida de tentaciones las cuales tuvo que librar. Si nosotros nos movemos más adelante en la palabra, nos vamos a encontrar el momento en que Jesús se encuentra en donde, en el Getsemaní, orando y suplicándole, pidiéndole al Señor, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. El mismo Pedro ya le había dicho, Jesús, no vayas, hagamos una enramada y nos quedemos aquí. ¿Y qué le dijo él? Apártate de mí, Satanás. Hasta los mismos discípulos de él le llegaron a tentar, algunos inconscientemente. Pero Jesús nunca cedió ante la tentación. Y nos tenemos que preguntar, si Jesús, que era el Hijo de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo, fue tentado, ¿lo seremos nosotros? Vamos a ser tentados, hermano. Vamos a ser tentados. La tentación de Jesús no solamente se terminó en el Getsemaní. Aun cuando estaba en la cruz del Calvario, ya allí siendo crucificado, cuando vamos a Mateo capítulo 27, versículos del 39 al 43, y leo textualmente, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz? Y de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó y a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que se baje de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, pues que lo libre ahora si es que él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Jesús aún en la cruz estaba escuchando a gente burlándose y tentarlo, diciéndole, usando las mismas palabras de Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no bajas de esa cruz? Pero esa fue la mejor buena noticia que pudo haber pasado para nosotros. Que Jesús no cediera ante la tentación del mundo y de Satanás de decir, bájate de esa cruz. Porque si Él se hubiera bajado de esa cruz, tú y yo no estuviéramos aquí esta mañana. Si Jesús se hubiera bajado de aquella cruz y hubiera cedido ante la tentación de aquellos que se burlaban de Él, tú y yo todavía estuviéramos sumidos en el pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros por ignorancia hemos cedido ante la tentación? Quizás siendo como los israelitas que tentaron a Dios con sus quejas y desconfianza, más aún Él sigue con su gracia otorgándonos misericordia por medio de Jesucristo. Quizás hemos cedido ante otro tipo de tentaciones que el enemigo nos pone en el camino para que volvamos en patrones pecaminosos pasados. La buena noticia es que aún en medio de nuestros patrones pecaminosos, todavía podemos obtener perdón por medio de Jesucristo.
Porque Jesús no solamente ganó el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos capacita para enfrentar las batallas que Satanás va a traer, hermano. Porque hay una realidad de esta vida, hermano. Nosotros no podremos escapar de las tentaciones de este mundo. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser tentados. Las tentaciones hay que enfrentarlas y hay que vencerlas por medio de la palabra. Sí, algunas aplicaciones que nos podemos llevar nosotros esta mañana para poder aplicarlas a nuestra vida y nos ayuden en nuestra vida diaria. Número 1, seamos conscientes de que el enemigo constantemente va a estar zarandeándonos, o sea, rodeándonos, buscando el momento idóneo para acosarnos, para presentar oportunidades de tentaciones y para buscar ponernos en bandeja de plata todas aquellas cosas que a la carne le gusta, hermano. Y no piense que Satanás va a tratar de tentarnos con cositas que a nosotros no nos gustan, no, nos va a poner las cosas que nos gustan. Y volvemos al principio. Si usted es diabético, le va a poner la bandeja de dulce al frente suyo. Si usted lucha con la lujuria, le va a poner el internet bandeja de plata con la pornografía que le va a salir cuando usted lo que quiere buscar es una canción cristiana. Si usted lucha con llevarse las cositas que no le pertenecen, posiblemente va a comenzar a ver cositas fuera de lugar y dice, ya, yo creo que esto no es de nadie, lo voy a echar en el bolsillo. Las cosas que nos gustan hacer son las cosas con las que vamos a luchar toda esta vida. Tenemos que tener esa conciencia. Satanás está buscándome constantemente para que yo caiga en mi pecado. Si yo tengo que tener eso consciente, yo no puedo ser tan, como diría, ingenuo para pensar que como ya yo soy de Cristo, ya Satanás no puede hacerme daño. Sí es cierto, Satanás no puede hacerte daño, pero te va a tratar de tumbar a como dé lugar. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos entonces para poder luchar con las armas correctas. El Señor ya nos ha dado a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos vivir la vida agradable que Él quiere. Recuerda que como les decía esta mañana, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros y el Espíritu Santo que nos ayuda y nos capacita para poder vencer la tentación, pero nosotros tenemos que alimentarnos bien. Y el alimento que necesitamos para estar fortalecidos es la palabra del Señor. Usted no puede depender del domingo por la mañana y el domingo a las 11 para que pueda durar la semana. Porque es como que usted pretende comer hoy y pasa toda la semana en ayuno. Yo no creo que usted haga eso. Yo no creo que usted coma hoy y después esté toda la semana sin comer. Yo como el domingo otra vez. No, yo estoy seguro que usted come hoy al mediodía y por la tarde está buscando que picar otra vez. Y mañana por la mañana, a primera hora, se levanta a ver qué hay de desayunar. Entonces, ¿por qué nosotros a veces somos tan irresponsables, por decirlo así, con nuestra vida espiritual? Si usted se levanta y come, ¿por qué entonces no se levanta y lee la palabra? Tenemos que alimentarnos con la palabra. Es la palabra la que nos va a dar la herramienta para poder enfrentar la tentación. Tenemos que tomar tiempo para leer la palabra, estudiar la palabra, reflexionar la palabra, meditar en la palabra y memorizar la palabra para que cuando llegue el momento podamos decir, escrito está. Porque si no vamos a empezar como el Chapulín Colorado que mezclaba los dichos unos con otros. Porque en boca cejada los peces no se los lleva la corriente. No queremos eso, hermano. Queremos estar fortalecidos por medio de la palabra y para eso necesitamos llenarnos de la palabra. Y esto es un buen momento entonces para recordarle a la iglesia que a partir de agosto 9 comenzaremos nuestros estudios bíblicos de 7 a 8 todos los viernes. Digo, un viernes sí, un viernes no. Para que tenga entonces al menos 3 comidas a la semana por parte de la iglesia. Tiene el domingo en la mañana discipulado, tiene el domingo a las 11 el servicio de adoración, tiene los miércoles en la mañana tiempo de oración para aquí venir a orar la palabra, donde la leemos y la oramos, y luego los viernes en la noche para nuevamente seguir aprendiendo de la palabra.
Pero ¿sabe qué? Nosotros hacemos eso porque los amamos y queremos que usted madure, pero es responsabilidad suya también tomarse el tiempo de leer su palabra, estudiar su palabra, meditar en su palabra y memorizar su palabra. Sobre todo si usted lucha con algunas cosas, entonces debe buscar aquellos versículos que le puedan ayudar a utilizarlos para contrarrestar el ataque del enemigo. Si usted es una persona que es impaciente, entonces usted tiene que buscar esos versículos que hablan acerca de la paciencia para que el Señor le ayude a fortalecer la paciencia. Ay, no, es que si pido paciencia, el Señor me manda prueba, pues no importa, hermano, usted la necesita. Porque esta leve tribulación pasajera, necesitamos armarnos con esos versículos que nos ayudan a responder a los ataques del enemigo. Número 3, confíe en lo que Dios ha dicho en su palabra sin sacarla de su contexto. Confíe en lo que Dios ha dicho en su palabra sin sacarla de su contexto. Y para poder entender cuál es el contexto de la palabra, usted no puede abrir su Biblia y tirar el dedo y donde caiga decir, esto es lo que Dios quiere para mi vida hoy. Porque puede ser que usted abra la Biblia y diga, Judas se ahorcó. Y hay un chiste por ahí que dice que cuando mueve el dedo cae en otro lado y dice, ya es tú lo mismo. No, hermano. Tome la Biblia. Coja un libro de la Biblia y si usted no la ha leído, pues empiece desde Génesis. Y confíe en lo que Dios le quiere enseñar por medio de la palabra. Confíe que la palabra de Dios es la verdad. Y Dios la va a sostener por medio de ella. 4. Cuando venza la tentación, agradezca y adore y glorifique a Dios por lo que Él ha hecho. Después que dice, ay, salí de la tentación, gracias Señor, gloria a tu nombre, porque si no hubiera sido por tu ayuda, yo no hubiera podido vencer la tentación. Cada victoria que obtenemos, lo hacemos en el poder de sus fuerzas y no en el poder de las nuestras. Y número 5, no tiente a Dios. No se coloca en situaciones difíciles que lo puedan llevar a caer en tentación. Sea humilde. Dios lo ama mucho y va a hacer todo lo posible para cuidarlo. Pero igual, si usted es cabezón o cabezona e insiste, pues entonces van a venir las consecuencias. No tiente a Dios porque va a sufrir las consecuencias. Dios al que ama, disciplina. Y a veces la disciplina ante nuestras imprudencias son duras, hermanos. Son duras. Esto no quiere decir que Dios no lo perdona. Esto no quiere decir que Dios lo restaura. Lo que significa es que van a haber consecuencias de las cuales no se va a poder librar. No tiente al Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado para esta mañana? Número 1, aquellas personas que no son creyentes. Si usted todavía es un amigo que no ha entregado su vida al Señor, déjeme decirle algo. Es posible que de una de las razones por las cuales todavía usted dice, no he entregado mi vida al Señor, es que no entiende y usted dice, mira, yo no me he decidido por Cristo, yo todavía no he rendido mi vida a Cristo porque yo sé que yo tengo debilidades y que yo sé que hay gente que viene a la iglesia y después deja al Señor o cae en tentación o peca y yo no quiero ser así. Te tengo una mala noticia. No hay manera que tú puedas hacer eso en tus propias fuerzas. No hay manera que tú puedas decir, yo voy a venir a Cristo y voy a vivir sin tentaciones y por eso es que yo voy a poder librar todas las tentaciones. Estoy esperando, estar preparado para entonces venir a Cristo, para entonces tener una vida sin pecado y para ser salvo. No, hermano, no funciona así. Amigo, no funciona así. Funciona de una manera que es incomprensible para nosotros los humanos. Le explico. Usted es un pecador, usted va a seguir pecando porque el pecador peca. Está en su naturaleza. No hay otra manera de vivir del pecador que no sea pecando.
El único que puede hacer que usted deje de pecar es el Espíritu Santo, que lo convence de pecado, le cambia su corazón y le dice, ahora eres hijo mío y vas a vivir para mi gloria. Usted tiene que creer y confiar que Jesucristo vivió la vida que tú no puedes vivir, que Él murió la muerte que tú merecías morir y que Él resucitó venciendo la muerte y el pecado para que hoy aquellos que creen en Él puedan decir, por medio de Jesucristo yo tengo vida. Esas son las buenas noticias, que no depende de nosotros, sino que depende de aquel que es Dios eterno, soberano, fiel. Y ahora, ¿qué nosotros hacemos? Yo me encomiendo en las manos de Jesucristo y que Él me ayude a vivir la vida cada día. Cayendo, perdóname, Señor, levántame, y Él me levanta. Yo peco y el Señor, perdóname, y Él me perdona. Y es ese caminar el que nosotros tenemos que aprender a vivir. Es el caminar de la dependencia, porque tú y yo no podemos por nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de la obra del Espíritu Santo y su palabra obrando en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 1, 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Cristo así como eres, así como estás, y deja que Él te dé la forma que Él quiere. Y llamada para nosotros la iglesia es el siguiente, amados. Si tú como hermano de la iglesia has estado cayendo una y otra vez en el mismo pecado, cayendo en la misma tentación, recuerda que ya Dios ha provisto las armas necesarias para combatirla. Tienes a su Espíritu Santo dentro de ti y tienes a su palabra para ayudarte a vencer. Confiesa tus pecados y descansa en la obra de Jesucristo. No hay nada más que podamos hacer nosotros, simplemente arrepentirnos y vivir en fe. Y eso es hasta que Cristo venga. Todos los días es una dependencia del Espíritu y la palabra. Vivo en dependencia de Él. No es mi fuerza, sino en las de Él. Y cuando nosotros aprendamos a vivir en dependencia de su Espíritu y su palabra, vamos a comenzar a ver madurez espiritual, crecimiento espiritual, y vamos a comenzar a ver cómo miramos para atrás. Digo, wow, ya yo no soy aquel que yo era antes. Ya yo no estoy cayendo una y otra vez en el mismo pecado. No porque usted está buscando esquivarlo, no, porque el Espíritu Santo y la palabra lo ha empoderado para vencer. Y eso es algo que yo he experimentado en mi vida que yo pueda decir gracias, Señor, porque aquello con lo cual yo luchaba día tras día, ya no lucho más. Sin darme cuenta, cuando miro para atrás, ya no estoy luchando con las mismas tentaciones, los mismos pecados, las mismas caídas, sino que cada día, por medio del Espíritu Santo, voy creciendo en santidad para vivir la vida que Él quiere que yo viva. Pero tenemos que alimentarnos por la palabra. Tenemos que alimentarnos por la palabra. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de ti, Señor, reconociendo que por medio de tu Espíritu y tu palabra nosotros podemos vencer la tentación, Señor. Quizás no lo hacemos perfectamente como la hizo Jesucristo, pero porque Jesucristo venció y yo creo en Él, yo estoy seguro en Él, Señor. Yo vivo perseverando en la fe, sabiendo que ya tú has prometido que nada podrá arrebatarme de tu mano. No importa la tentación, la tribulación o lo que venga, yo puedo descansar en la obra salvadora de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer, a poner de nuestra parte para crecer en el estudio de la palabra, a ser fieles administradores de nuestro tiempo, de manera que utilizamos
nuestro tiempo para estudiar tu palabra, alimentarnos con ella, sabiendo que es por medio de ella que podemos vencer la tentación. Ayuda a esta tu iglesia, Señor. Y si hay alguna persona que aún todavía no te conoce, Señor, yo te ruego, Padre, que tú los convenzas, Señor. Que tú los traigas con cuerdas de amor, Señor. Que pueda descansar en lo que Jesucristo ha hecho. Tener la confianza, la plena certidumbre de fe de que tú lo has llamado para ser salvo. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias, Señor. Yo quisiera que pudiéramos meditar en una alabanza que tiene por título Tu Palabra. Si me puede acompañar de pie y cantarla juntamente conmigo. Yo no soy Marco Witt ni nada por el estilo, pero me gusta adorar al Señor. Podemos cantarla juntos. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Amén, amén. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra, Señor.